Buenas tardes con todos. Director, disculpe, ¿me logra escuchar? Sí, Jesús. Ya. Nuestro expositor José Gerardo ¿podrá escucharnos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, los escucho. Perfecto y Ya. claro. Ok, perfecto. Entonces, bueno, en primer lugar quiero dar la bienvenida a todos los participantes, ¿no?, que se han dado cita el día de hoy a estas horas para poder ¿no?, impartir una capacitación muy importante que es sobre el llenado de la declaración aduanera de mercancías, ¿no? Para esto está nuestro director regional de Comercio Exterior y Turismo, el magíster José Antonio Espinosa Huerta, para lo cual le cedo las palabras. Señor director, ¿me logra escuchar? Sí, por supuesto, Jesús. Buenas tardes. ¿Me escuchas? Le escuchamos, director. Bueno, siendo las 4:01 de la tarde, quiero expresar un caluroso y cordial saludo a todos los amigos relacionados al negocio internacional, al comercio exterior, que el día de hoy se han dado cita a través de esta plataforma Zoom que viene realizando la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo a través del área de comercio exterior que lidera el señor Jesús Otárola, ¿no? Hemos gestionado ante la Cámara Peruana de Comercio Exterior la exposición de un tema que para nosotros es muy importante. En este caso, voy a dar pase al expositor José Gerardo Podesta para que pueda darnos a conocer mayores alcances sobre el llenado de declaración aduanera de mercancías, llenado de la DAM. Así es que en mi condición de director regional de Comercio Exterior y Turismo le doy la bienvenida a todos los que se están uniendo a esta plataforma Zoom y asimismo, a nombre del Gobierno Regional de Lima, que lidera el ingeniero Ricardo Chavarría Oria, darle la bienvenida a cada uno de ustedes y sobre todo mis reconocimientos una vez más a la Cámara de Comercio Exterior. Muchísimas gracias, un saludo cordial y bienvenidos. Muchas gracias, director. Entonces, bueno, le damos pase a nuestro expositor del día de hoy, a José Gerardo Podesta, para que pueda impartirnos ¿no?, esta capacitación muy importante para todos los amantes del comercio exterior. Así que, muchas gracias. Adelante, estimado José. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. En esta ocasión, agradecerle al director de DIRCETUR, también a CAMEX, por permitirme la oportunidad de llegar a ustedes por medio de este webinar que vamos a realizar el día de hoy sobre el llenado de DAM. Específicamente vamos a enfocarnos un poco más en el formato A. Sin nada más que complementar en este momento, dejaremos las preguntas para el final. Comencemos con el webinar. Muy bien. Para empezar, mi nombre es José Gerardo Podestá. Me especializo en proyectos de emprendimiento e innovación. Trabajo como docente y consultor en CAMEX. En esta ocasión me siento bastante agradecido de que se me brinde la oportunidad de compartir con ustedes este webinar en DIRCETUR. Espero que la experiencia sea de su agrado y podamos absolver algunas dudas o algunos puntos que probablemente no son tan conocidos dentro de los procesos de declaración aduanera de mercancías. Para comenzar, vayamos a definir a qué se refiere la declaración aduanera de mercancías. En realidad acá hay un juego de palabras muy interesante. Cuando leemos la Ley General de Aduanas, hay 3 términos en el glosario de la Ley General de Aduanas en el artículo 2, que son los que nos van a ayudar a definir la declaración aduanera de mercancías. El primero es hablar de una mercancía, necesariamente. El segundo, muy importante, hablar de una destinación aduanera y hablar de un régimen aduanero. ¿Cómo se complementan estos 3 tipos de conceptos? La mercancía, la destinación aduanera y el régimen aduanero frente a la declaración aduanera de mercancías.
En primer lugar, debemos tener en claro que hablamos de mercancías y no de mercaderías. ¿Por qué hacemos esta aclaración? Porque existe una gran diferencia cuando hablamos en un enfoque para comercio exterior. Una mercadería viene a ser un bien concebido para poder ser comercializado en un mercado local. ¿Ok? Una mercadería viene a ser una presentación física de un bien para ser comercializado con los permisos, licencias, autorizaciones, pero en un mercado local. A diferencia de una mercancía, lo que debemos tener en claro es que la mercancía es concebida necesariamente para poder ser comercializada en el mercado internacional. Ahora existen dos rutas. O puedes constituir desde un inicio la fabricación, la producción de una mercancía, o bien podrías tener inicialmente una mercadería destinada al mercado local, pero que se volvió tan atractiva para el mercado internacional que tiene que pasar por un proceso de transformación para pasar a ser considerada luego una mercancía y como mercancía ser sometida a un tratamiento de comercio exterior. ¿Cuáles son los requisitos para transformar una mercadería en una mercancía? Esa información la encontramos en el RAM de PROMPERÚ, en los requisitos mínimos de acceso al mercado internacional. Y ahí vamos a encontrar información relacionada a las certificaciones, los permisos, la licencia, el tratamiento especial, el envase, el empaque, el embalaje, la etiqueta, entre otro tipo de características. Entonces tengamos en claro de que en esta ocasión, cada vez que nos refiramos a comercio exterior, vamos a hablar de mercancías. Número 2. Habíamos mencionado los regímenes aduaneros. Los regímenes aduaneros en la Ley General de Aduanas aparecen divididos en dos tipos de regímenes. Tenemos los regímenes de uso general o regular, que son 13, y por otro lado tenemos los regímenes aduaneros de excepción o especiales. ¿Cuáles son los regímenes aduaneros que vamos a utilizar en nuestra DAM? Los regímenes aduaneros generales, que son 13. Ya van dos definiciones, mercancía y régimen aduanero. El siguiente contexto que tenemos que analizar es el de la destinación aduanera. ¿Qué es una destinación aduanera? Destinación aduanera viene a ser la manifestación de nuestra voluntad del tratamiento que se le va a brindar a una mercancía por medio de un régimen aduanero. Y esta destinación aduanera la realizamos por medio de la DAM, de la Declaración Aduanera de Mercancías. Entonces, conectando ideas, debo tener una mercancía, debo tener un régimen aduanero al que me voy a acoger, debo realizar una destinación aduanera, la cual va a ser manifestada a la autoridad aduanera por medio de una declaración aduanera de mercancías. ¿Y por qué por medio de una declaración? Porque esta declaración tiene carácter de declaración jurada. Es mi manifestación, mi voluntad de poder trabajar con una mercancía sobre un régimen aduanero por medio de una destinación aduanera e informar a la administración aduanera de esta decisión por medio de la DAM, de la Declaración Aduanera de Mercancías. Pero cuando hablamos de DAM, muchos creemos que hablamos solamente de un documento. Y en realidad, una DAM no es solamente un documento. Una DAM viene a ser un juego de documentos, ¿ok? Una DAM viene a ser un juego de documentos. ¿Por qué? Una DAM está constituida por tres tipos de formato. El formato A, el formato B y el formato C. No es que cada formato sea una DAM. Por el contrario, cuando hablamos de una DAM involucra los tres formatos. Pero ojo, eso no quiere decir que siempre voy a utilizar los tres formatos para cualquier régimen aduanero al que desee someter una mercancía. Vamos a hacer la explicación breve de cada uno de los formatos. Vamos a mencionar cuáles son los formatos que se utilizan para cada régimen aduanero. Y luego de ello, en consecuencia, empezaremos a revisar uno a uno los pasos para llenar la DAM. Y revisaremos los pasos para llenar una DAM de importación para consumo y también para una DAM de exportación definitiva. En primer lugar, como hemos mencionado hace un instante, cada vez que hablamos de una DAM, no hablamos de un único documento, hablamos de un grupo de documentos, ¿no? Hablamos de tres formatos que componen la DAM. El formato A, el formato B y el formato C.
El formato A viene a ser el formato que contiene información general, ¿ok? Información base como punto de partida para informar a la administración aduanera nuestra voluntad de someter una mercancía a un régimen aduanero por medio de la destinación que hayamos elegido. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En el formato A vamos a colocar información general de la mercancía. Pero ojo, no pienses que es complicado llenar el formato A. El formato A en realidad es bastante sencillo de llenarse. ¿Por qué? No tienes que descubrir absolutamente nada. Para llenar el formato A, un punto clave es que cuentes con todos los documentos necesarios previos a la declaración electrónica, porque el formato A simplemente se llena copiando y pegando información. ¿Ok? En el formato A vamos a necesitar información relacionada, por ejemplo, al valor de la mercancía, vinculado a un Incoterm. La información la tengo en la factura. Voy a necesitar los datos de consignante o consignatario. Esa información está en la factura. Necesitaré los datos de la empresa de transporte, el número de conocimiento de embarque. La información está en el conocimiento de embarque. El número de manifiesto, la información la tienes en el manifiesto de carga. Eso es lo que necesito que entiendas. El llenado del formato A no es complicado, ¿ok? No tienes que descubrir absolutamente nada. El formato A se llena simplemente extrayendo información de los documentos oficiales previos que deberías tener para hacer tu declaración electrónica. Ahora, ¿existe un orden? Claro que sí, y eso lo vamos a ver a lo largo del webinar. Otro punto importante del formato A. El formato A, como te dije hace un instante, es un formato el cual contiene información general. ¿Ok? Información general. En el formato A es que consignas el régimen aduanero al cual vas a someter la mercancía. Y en el formato A también tienes que describir la mercancía. Justo los tres términos de los que habíamos hablado al inicio. El formato A tiene series. ¿Ok? El formato A cuenta con series. ¿Qué son las series? Las series vienen a ser desgloses del mismo formato que utilizas dentro de cada uno de estos formatos para poder numerar o para poder mencionar una mayor cantidad de ítems. Por ejemplo, si en el formato A te acabo de explicar que la información que voy a consignar es información general, pero relacionada a la mercancía, podríamos deducir entonces que yo voy a utilizar más de un formato A, una serie 1, serie 2, serie 3, etcétera, dependiendo de la cantidad de mercancías. No dependiendo de la cantidad de mercancías, sino dependiendo de la cantidad de partidas arancelarias diferentes que yo tenga dentro de ese despacho. Por ejemplo, ¿qué sucede si yo necesito hacer una importación de un único proveedor? ¿Ok? Un único proveedor, el cual me está enviando dos tipos de mercancía completamente diferentes, dos partidas arancelarias diferentes, pero una sola factura, dado que es un solo proveedor, se ha negociado un solo medio de pago, una sola forma de pago. En este caso, yo podría utilizaré solo un formato A. Y vas a usar solo un formato A, pero también vas a usar la serie A1 del formato A. ¿Por qué? Porque cada formato A o cada serie del formato A se llena con la información de cada una de las partidas arancelarias diferentes que están consignadas a un importador o que están siendo exportadas por medio de un consignante o exportador. Acuérdate de ello. En el formato A, si bien es cierto, la información es general, lo que debo tener en cuenta es que el formato A tiene series. ¿Y de qué depende que yo utilice más de una serie? Lo que yo declaro en el formato A es mi voluntad de someter una mercancía a un régimen aduanero por medio de la destinación. Pero todo parte de la mercancía. ¿Y cómo puedo diferenciar mercancías? ¿Cómo diferencias una mercancía de otra en el comercio exterior? Por medio de una partida arancelaria. Para esto utilizas el arancel nacional de aduanas. Por ende,
Para cada serie del formato A que vaya a utilizar, debo consignar una partida arancelaria diferente dentro de mi carga. Por otro lado, el formato B contiene información relacionada necesariamente a las transacciones que se van a realizar, a la movilización de divisas que se vaya a realizar como producto del vínculo comercial que existe entre el consignante y el consignatario. Profesor, pero veo en la PPT que también aparece formato B y abajo dice B1. ¿Debo entender que también existen series? Así es, también existen series. Pero ¿de qué depende que vayas a utilizar más de un formato B? Si en el formato A, el factor decisivo para poder orientarme a utilizar series es la cantidad de partidas arancelarias diferentes, en el formato B, el factor que me hace decidir utilizar más de una serie en el formato B vendría a ser la cantidad de facturas. ¿Por qué, profesor? Hace un instante te puse el ejemplo en el cual yo estaba haciendo la importación de dos tipos diferentes de mercancía, dos partidas arancelarias completamente diferentes, de un mismo proveedor. Y por ende había solamente una única factura. Como hay una sola factura, hay una sola forma y medio de pago negociado. Por ende, solamente habría un formato B. ¿Qué pasa si en esta situación se me ocurre pedirle al proveedor que me envíe las dos mercancías completamente diferentes, de dos partidas arancelarias completamente diferentes, en dos facturas? En teoría podrías pensar, pero esto no tiene mucho sentido. Si es un proveedor, es un consignatario, hay un único contrato de compraventa, es un solo despacho, es un solo contenedor con mercancía, ¿por qué pedirle al proveedor que te dé la mercancía facturada en dos documentos diferentes? ¿Por qué usar dos facturas? En realidad, recuerda que cada una de las facturas lleva dentro de sí en su estructura su propia forma y medio de pago. Si yo a propósito le he pedido al proveedor que me envíe la mercancía en dos facturas diferentes, esto quiere decir que yo voy a negociar con el proveedor la forma y medio de pago por cada una de las facturas. ¿Ok? Por cada una de las facturas. Ahí es donde puedo cuestionarme el hecho de que no voy a usar solamente un formato B, sino un formato B y las series que sean necesarias. Ejemplo, voy a traer un contenedor consolidado. Tengo 3 proveedores en el extranjero. 3 proveedores. ¿Qué pasa con esos 3 proveedores? Uno me envía una mercancía en una factura, el otro 2 mercancías en 2 facturas diferentes y el tercero 3 mercancías en 3 facturas diferentes. ¿Cuántos formatos A voy a llenar? 6 formatos A porque son 6 mercancías diferentes, 6 partidas arancelarias diferentes. Profesor, por cada mercancía había una factura, habrán 6 formatos B, el original y las series. Pero si uno de ellos me hubiera enviado solo una factura, por los 2 tipos o 3 tipos de mercancía, se reducía la cantidad de formatos B. Porque, al haber más mercancía consignada en una sola factura, había una sola forma y medio de pago para ese proveedor. De eso depende el formato B y las series del formato B. Por otro lado, finalmente hablamos del formato C. El formato C no tiene series. El formato C fue concebido para que se pueda consignar en ese documento el total de la liquidación de nuestra deuda tributaria aduanera, es decir, el pago total de nuestros tributos. Y esa información, el cálculo total de los tributos, no tiene series porque se entiende que tan pronto llegue la mercancía consignada en ese juego de DAM, juego porque tiene los 3 formatos, tú deberías de garantizar o deberías de pagar el monto total de los tributos. Profesor, ¿por qué dice monto total de los tributos? ¿Por qué no dice obligación tributaria? Es que también hay una diferencia que debes entender. Entre los tributos
Si yo hablo del ad valorem, el impuesto selectivo al consumo, el IGB, el IPM, por ejemplo, esta es mi obligación tributaria. Es el monto total que estoy obligado a pagar como tributo a la importación. Pero esa obligación tributaria no es lo único que pagas. Esa obligación tributaria tiene que convertirse en un total de tributos. Y hace falta algo para que la obligación tributaria se vuelva el total de tributos. ¿Qué es lo que falta? La percepción. Recién tu obligación tributaria, junto con la percepción, te da el total de tributos que vas a pagar. ¿Ok? Acuérdate de eso. Obligación tributaria más percepción, total de tributos. Yo pensé que la percepción era una obligación tributaria. En realidad no. La percepción es un pago por adelantado de tus impuestos, que al final vas a recuperar cuando hagas tu declaración de IGB. IGB de ventas menos IGB de compras, menos la percepción que habías pagado. En ese momento recuperas tu percepción. Por ende, la percepción no viene a ser considerada obligación tributaria, porque no es un pago obligado al tributo a la importación. Y esta información viene consignada en el formato C. El formato C, como te dije hace un instante, no lleva series, ¿no? Es un formato único. Muy bien, vamos a empezar con el formato A, la parte inicial. A ver, para empezar, formas de llenar un formato A. En la actualidad, el llenado del formato A es electrónico, ¿ok? La declaración es electrónica, vía la plataforma directa de la SUNAT, o puede ser que tu empresa también cuente con algunos programas, algunos sistemas, como el SoftPad, por ejemplo, que te permite hacer declaraciones de despachos por el formato A, por el formato B, sin ningún problema. Pero primero tienes que haber alimentado la base de datos de ese programa para luego simplemente jalar la información y hacer tu declaración de despachos. En el formato A, lo primero que se debe llenar, ¿ok? Vamos a trabajar primero con una DAM de importación para consumo, ¿ok? Trabajemos con el formato A de importación para consumo. Después vamos a ver un formato A de exportación definitiva. Comencemos con el de importación. Los primeros datos que estoy obligado a llenar en el formato A son los datos del encabezado. ¿Por qué se le denomina encabezado? Porque son datos que van a ir antes de la sección primera del formato A. ¿Y cuáles son esos datos que tienen que llenarse? En primer lugar, debo de consignar el nombre y el código de la intendencia aduanera bajo la cual voy a trabajar, bajo la cual voy a ponerme dentro de esa jurisdicción para realizar mis despachos. Esa información no necesitas memorizarla, la tienes en la plataforma de la SUNAT. ¿Cuáles son las principales intendencias aduaneras con las cuales se trabaja? La Intendencia Aduanera Marítima del Callao, código 118, y la Aérea del Callao con código 235. Estas son las dos intendencias aduaneras con las cuales se suele trabajar de manera mucho más frecuente. Otro dato importante que va en ese encabezado, aparte de colocar la intendencia aduanera bajo la cual vas a someter a despacho tu mercancía, es el número de orden. ¿A qué se refiere el número de orden? El número de orden viene a estar constituido, en primer lugar, por el año, seguido por el número de despacho. ¿Qué quiere decir? Que cada 1 de enero vas a regresar nuevamente al número 0, para empezar con el 1, el 2, el 3, el 4, y así consecutivamente. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, si fuera mi quinta exportación o importación o quinto despacho, 2020-0005. Recuerda, el número de orden se indica primero el año en que nos encontramos y el número de orden asignado por el declarante para identificar tu despacho. Pero cada 1 de enero se resetea esta información, ¿no? Un reset. Comienzas nuevamente desde el año y el número 1. ¿Qué otra información importante va en el formato A? En el formato A de importación para consumo. ¿Te acuerdas de las 3 palabras clave que mencionamos a un inicio? Mercancía, régimen aduanero y destinación. Muy bien, yo ya hablé de la mercancía. Ahora voy a hablar de la destinación.
Y te dije que la destinación aduanera necesariamente se aplica utilizando un régimen aduanero. Y acá tengo la posibilidad de colocar la destinación aduanera por medio de un régimen. Pero hay un detalle, cuando tú lees la Ley General de Aduanas, solamente aparecen los regímenes aduaneros. En cambio, cuando vas a llenar la DAM, debes tener en cuenta no solamente el régimen aduanero, sino el código de cada régimen aduanero. Y acá tenemos que el código de importación para consumo es el código número 10. Por ende, cuando llene el encabezado de la DAM, ya sé que número 1 debo de colocar la intendencia aduanera y el código de la intendencia aduanera cuya jurisdicción es por la cual voy a realizar mi despacho. Ya sé que también hay un número de orden. Entiendo que también mi destinación debe ser por medio de un régimen aduanero general, el cual lleva un código. En este caso vamos a ver una DAM de importación. El código es el número 10. Modalidad de despacho. Modalidad de despacho. Existe modalidad excepcional, anticipada, envío de urgencia y socorro. Nosotros sabemos que por obligatoriedad, toda importación para consumo se trabaja necesariamente con el despacho anticipado. Por ende, tendré que colocar el código 1-0. Y acá tienes los otros tipos de despacho asignados para todos los demás regímenes aduaneros. Eso sí, acuérdate que cada despacho también lleva consigo un código. Y te vas a dar cuenta que el formato A de la DAM, cada vez que te pide información, te va a pedir también un código. ¿Ok? Un código. Profesor, y si fuera un proceso de exportación, también tienes que hacer una destinación, utilizando un régimen aduanero general. En este caso, el código para tu exportación definitiva es el código 40. Ya cuando haces la rectificación es el código 41. Modalidad. En una exportación no aplica la modalidad, a diferencia de la importación donde sí aplicas la modalidad. En una exportación no. Tipo de despacho. Acá sí viene una gran diferencia, ¿no? Cuando haces una exportación, esa exportación puede ser normal, bienes a empresas que prestan servicios de transporte internacional, embarques parciales, bienes para empresas que prestan servicios de transporte internacional con embarque parcial. Lo más común y lo más frecuente que vas a encontrar es el despacho normal y el despacho de embarques parciales. Profesor, ¿cuál es uno y cuál es otro? No entiendo la diferencia. Desde que tú haces la declaración electrónica de tu DAM para exportar, tan pronto haces la declaración electrónica de la DAM, la administración aduanera recibe esa declaración electrónica, la revisa y de constatar que estás trabajando con operadores de comercio exterior oficiales reconocidos por la SUNAT, por la administración aduanera, tu información es transparente, lo primero que hace la administración aduanera es decirte, ¿sabes qué? La DAM que me has presentado como formato electrónico está bien. ¿Y cómo te dice que está bien? Porque te responde dándote la numeración de la DAM y la fecha de la numeración. Tan pronto te han dado la fecha de numeración y la numeración, ya tienes el visto bueno de la administración aduanera para comenzar o para proceder con el primer paso de tu exportación. Pero ojo, hay un dato importante. A partir del día siguiente en que se numeró tu DAM, a partir del día siguiente, tú tienes 30 días calendarios para embarcar toda la mercancía. Tienes 30 días calendarios para embarcar toda esa mercancía. Es decir, la puedes internar al almacén temporal y tienes en espera 30 días calendario a partir del día siguiente de tu numeración para embarcar toda esa mercancía. Profesor, ¿pero por qué me habla de embarque normal y parcial? Porque si la mercancía que tú estás exportando está consignada de un solo consignante a un solo consignatario, la administración aduanera te da la posibilidad de que puedas realizar embarques parciales. Es decir, por ejemplo, a solicitud de tu cliente en el extranjero, que le envíes los 3 contenedores de 20 pies, uno cada fin de semana. Profesor, uno cada fin de semana, 3 semanas, 21 días, estoy dentro del plazo de los 30 días calendario. ¿Podrías hacer embarques parciales? Claro que puedes hacer los embarques parciales, pero recuerda que tienes solamente 30 días calendario después de que se numeró esa DAM para que puedas embarcar toda la mercancía. Y solo puedes hacer embarques parciales si se trata del mismo consignante
y la mercancía va a un mismo consignatario, ¿ok? De 1 a 1. Profesor, pero siempre y cuando sea dentro de los 30 días calendario, a partir del día siguiente de la enumeración puedo hacer embarques parciales, pero también puede ser un embarque completo. Así es. ¿Y por qué en su sano juicio a mi cliente se le ocurriría que yo le haga un embarque parcial? ¿Por qué? Que le envíe poco a poco. Situaciones que podrían plantearse, probablemente tu cliente es un comerciante, lo que hace es importar para vender, no tiene un almacén, lo que él hace es que mientras la mercancía está en tránsito, consigue un cliente, tan pronto consigue al cliente ya coloca la mercancía, o probablemente no quiere que le envíes toda la mercancía de golpe porque no tiene un almacén con la capacidad para la mercancía de 3 contenedores de 20 pies completos, y prefiere poco a poco ir haciendo el proceso de importación, de nacionalización. Existen un montón de alternativas que podrían plantearse, pero esto lo veremos en una próxima oportunidad. Continuemos. Acá tienes el resumen. Declaración única de aduanas, que ahora es la DAM, ¿no? Declaración aduanera de mercancías. Lo primero que hemos dicho que se debe llenar es la parte del encabezado. ¿Con qué aduana voy a trabajar? ¿Con qué intendencia aduanera? La aduana marítima del Callao. El código 118. El número de orden 2019. Este despacho es del 2019. 001-487. El número de despacho. Destinación. Código 10. Importación para consumo. Importación para consumo. Modalidad. La modalidad es este 00 que se ha movido, ¿no? Este 00 va acá, el 2 va acá en tipo de despacho y este 00 va en número de orden. La modalidad 00. Excepcional. Esto fue el año pasado, ¿no? Ahí todavía era excepcional. ¿Qué más, profesor? El tipo de despacho. Acá está. Tipo de despacho. Bienes a empresas. ¿Qué más, profesor? Número de orden del embarque. No se tenía el número de orden del embarque. Esta información es la información general, es la información base. Pero ojo, a esto se le denomina encabezado. Todavía no viene a ser el cuerpo del formato A. ¿Ok? El cuerpo del formato A viene a ser desde el número 1, desde los datos de identificación. ¿Ok? Acá no. Esto es el encabezado, es la parte básica, la parte general, donde eliges la intendencia aduanera, el número de orden de tu despacho, el tipo de destinación, de régimen al cual vas a someter la mercancía, la modalidad, tipo de despacho, es información general. El cuerpo del formato A recién está dado por la primera sección. Acá comienza todo. La primera sección me pide los datos de identificación. ¿Quién está haciendo la declaración aduanera? ¿Tú como consignante o tú como consignatario? En este caso estamos llenando una DAM de importación para consumo. ¿Cuáles son tus datos como importador? Esto va en la sección 1.1. 1.2. Como importador, como persona jurídica con una razón social, ¿cuál es el código y documento de identificación de tu empresa? En este caso, código se refiere a si es un DNI, un carnet de extranjería, si es un pasaporte, si es un RUC. Código del RUC. Y el número de identificación será el número de RUC, ¿no? ¿Cuál es el código para RUC? El código es el número 4. Dirección del importador. ¿Cuál es la dirección fiscal donde se encuentra tu empresa? No pienses que le vas a colocar la dirección a donde quieres que llegue la mercancía si es un DDP. Tiene que ir la dirección tal y como aparece en la ficha RUC de tu empresa. ¿Ok? Igual, no puedes cambiar esa dirección. El código de ubigeo o ubicación geográfica se compone de 6 dígitos. Los primeros 2 dígitos son el número del departamento, los otros 2 el número de provincia y finalmente el código de distrito. Acá tenemos un ejemplo. Identificación. Esta es una DAM código 10, es una DAM de importación para consumo. Por ende, mis datos como importador. Sunrise LTD SAC. Muy bien. Código y documento de identificación. Código 4. Código 4 es RUC.
¿Y cuál es el documento de identificación? El RUC 20, de esta razón social. Dirección del importador, porque estoy llenando una DAM de importación para consumo, tal y como aparece en la ficha RUC. ¿Ok? Tal y como aparece en la SUNAT. No puedo cambiar esta dirección. Código de ubigeo, número de departamento, los 2 primeros dígitos, el número de provincia y el número del distrito. Los Olivos, código 17. Muy bien, profesor, ya vi la sección número 1. Sección número 2, el registro de aduana. No se te ocurra jamás llenar la sección número 2, ¿ok? Está prohibido, no puedes llenar esa sección número 2. La sección número 2 está reservada para uso exclusivo de la autoridad aduanera. Es decir, es la autoridad aduanera la que va a llenar la sección número 2. ¿Por qué? Ahí es donde la administración aduanera te coloca el número, la numeración, ¿ok? De tu DAM, la fecha de la numeración de tu DAM y te asigna el canal de control. Y recuerda que este dato es importante porque cuando tú haces la declaración electrónica, la administración aduanera, para darte ese visto bueno y proceder con todos tus demás trámites para la exportación, te da la conformidad de ello cuando te pone la numeración y la fecha de la numeración. Y después te asigna el canal de control. Esta sección no la llenas tú. Esta sección la llena la administración aduanera, la autoridad aduanera. No la vas a llenar. Profesor, pero yo he escuchado que sí se puede llenar, o bueno, no se puede llenar, pero se puede solicitar el canal. En realidad no es que puedas solicitar el canal. Tú puedes solicitar un cambio de canal, que es algo completamente diferente. Primera vez que escucho eso, profesor, es que en realidad solamente lo puedes solicitar si es que requieres un control mucho más exhaustivo. Me tocó canal verde, quiero que lo pasen a naranja o a rojo. Me tocó canal naranja, que lo pasen a rojo. ¿Ok? Solamente cuando vas a solicitar un control mucho más agudo, un control de mucho mayor, digamos, seguridad para la administración aduanera, solamente bajo esa situación puedes solicitar la asignación de canal. Profesor, pero en su sano juicio no creo que a alguien se le ocurra cambiar el canal o pedir un canal rojo. Todo el mundo se muere por un canal verde. No necesariamente. Imagina que hagas una importación. Estás trayendo laptops del modelo XY. Llega el contenedor, canal verde, presentas todos tus documentos anticipadamente, pagas tu monto total de tributos, no hay ningún ajuste, no hay duda razonable, se somete al levante, llega la mercancía a tu local. Abres el contenedor y están las laptops, pero no las del modelo XY, las del modelo YZ. Piña, ¿no? Ya no es problema de la administración aduanera, es un problema entre privados, entre tú y tu proveedor. ¿Por qué? Canal verde. Si te hubiera tocado un canal rojo, probablemente el contenedor se hubiera abierto en el almacén temporal, zona primaria, antes de que la nacionalices. Y en ese mismo momento hubieras dicho, bueno, esta no es la mercancía que yo pedí. Voy a ejecutar el contrato con mi proveedor. ¿Qué hago con esta mercancía? La someto a abandono, la reembarco, negociaré con mi proveedor, pero todavía no he nacionalizado esa mercancía. Todavía no he pagado mis tributos por el monto de esa mercancía. Sí, hay una garantía, pero no por esa mercancía. La mercancía todavía podría declararse vigente, ¿no? Si es que sometes esa mercancía a abandono voluntario hasta que el proveedor te envíe la mercancía correcta. O que tú le hagas el reembarque de esa mercancía y te devuelva la mercancía o te envíe la mercancía correcta. Por eso muchas veces, por mayor seguridad, a veces conviene que te toque un canal rojo. O si no, utiliza los aforos previos, ¿no? Pero el aforo previo, acuérdate que es un servicio adicional que te brinda la agencia de aduanas. No es gratis. Seguimos. Sección número 3. Acá me pide los datos de transporte. A ver, en la sección número 1 me pedía los datos de identificación. Y yo te dije bien claro que el formato A se llena copia y pega de información. Acá no vas a descubrir el fuego. ¿Ok? Es copia y pega. ¿Dónde tengo los datos de identificación? Mis datos aparecen en la factura. Registro de aduana. Esto lo llena la administración aduanera. No lo llenas tú.
Datos de transporte. La empresa de transporte con la que voy a trabajar. El código de la empresa de transporte, del agente marítimo, el número del manifiesto de carga, la vía de transporte, la fecha de término. Toda esta información la tengo ¿dónde? En el conocimiento de embarque y en el manifiesto de carga. Por ende, solamente es copia y pega. El nombre de la empresa de transporte estaba en el conocimiento de embarque, al igual que su código. El número del manifiesto de carga lo tengo en el manifiesto. Si tengo el nombre de la empresa de transporte y su código, ya sé que el transporte también es por vía marítima. Cuando es vía marítima, ¿cuál es el código? El código 1. Si fuera aéreo, el código sería 4. Fecha del término del desembarque. Podría ser que la tenga, como también podría ser que no. Profesor, la mercancía se va a someter a un régimen de tránsito. Llenas la casilla 3.5, ¿no? Tránsito aduanero. Profesor, pero va a ser sometida también a un reembarque. Probablemente también llenarás entonces reembarque y el código de reembarque. Tienes la posibilidad de llenar espacio para 2 tránsitos o 2 reembarques. Sección número 4, los datos del almacén. ¿Qué quiere decir eso, profesor? A ver, si estás haciendo una importación, la administración aduanera, antes de que llegue esa mercancía, ya sabes que 30 días antes de que llegue, tú deberías estar, número 1, presentando los documentos originales para solicitar el despacho o la declaración electrónica de la DAM, y por otro lado deberías estar presentando la garantía o pagando el monto total de tus tributos. Pero cuando llenas la DAM, te piden los datos de almacén. ¿Qué es eso, profesor? La administración aduanera te dice, muy bien, imagina que es un canal rojo. Lo solicitaste voluntariamente. ¿Qué pasa si llega esa mercancía? Canal rojo tiene que irse a un almacén para pasar el aforo físico, ¿no es así? El aforo, el control físico. Pero ese control físico lo va a pasar necesariamente en un almacén. ¿Pero en qué almacén, profesor? ¿Quién elige el almacén? ¿Lo elijo yo como importador o la administración aduanera lo elige, no sé, por cercanía probablemente al puerto de destino? En realidad eres tú quien hace la selección del almacén. A eso se le denomina direccionamiento. Eres tú el que realiza el direccionamiento de la carga. ¿Por qué? Acuérdate que el almacén no deja de ser un agente económico autorizado, no deja de ser una empresa privada que busca fines lucrativos, prestando servicios aduaneros bajo la subordinación ante la administración aduanera, pero no deja de ser una empresa privada. Y la SUNAT, ni la administración aduanera, ninguna de las dos, puede favorecer a una empresa privada. Por ende, lo que hace la administración aduanera es, mira ahí el enlace que ves en la parte inferior derecha, es el enlace de la Aduanet. Ahí tienes la relación completa de todos los almacenes oficiales registrados y con código reconocido por la SUNAT y la administración aduanera. Elige el que gustes. Tú haces el direccionamiento al almacén que tú elijas. Pero ojo, tampoco va a ser cualquier almacén. Tiene que ser un almacén especializado en el tipo de mercancía que estás trasladando. Almacén para carga peligrosa, un almacén para mercancía perecible, almacén para animales vivos, un almacén para carga general, y toda esa información la tienes en la página de la Aduanet. Así que también es sencillo de que puedas llenar esta información. En este caso, mira el almacén. Se está direccionando la mercancía al almacén de Neptunia. Y acá aparece el código de Neptunia. El código garantiza de que este es un operador de comercio exterior oficial, reconocido por los SUNAT y por la administración aduanera. Sección número 5. Transacción. Profesor, usted me mintió. Me dijo que en el formato B es donde va la información relacionada a la transacción económica, al medio de pago, la forma de pago, los códigos SWIFT. Y yo veo que en el formato A también pide los datos de transacción. En realidad acá solamente te piden información básica. Te dicen, dame el nombre de la entidad financiera. Si existiera un pago de por medio con una entidad financiera, que puede ser un pago documentado o no documentado. ¿Cuándo es no documentado? Cuando es un cheque o una transferencia bancaria directa. ¿Cuándo es un pago documentado? Cuando, por ejemplo, utilizas una carta de crédito o una cobranza documentaria.
Pondrás la entidad financiera, el código de la entidad financiera y la modalidad de pago. Acá se está utilizando el código 1, modalidad, pago al contado. Podría ser pago diferido, compensación, etc. ¿De dónde sale esta información? En la factura. Sección número 6. El valor en aduana. Y es acá donde entra la confusión para algunos. ¿Por qué? El valor en aduana, ¿ok? El valor en aduana es distinto al valor comercial. El valor comercial es el que aparece en la factura comercial. ¿Ok? Valor comercial, factura comercial. Puede estar en cualquier Incoterm ese valor comercial. La factura es CIF, es DDP, es FOB, FAS, es WORKS. Pero el valor en aduana viene a ser la base imponible. Es el monto total sobre el cual se va a calcular los tributos que vas a pagar a la importación. Ahora, el gran error que comete la mayoría es pensar que el valor en aduana o la base imponible es el CIF. En realidad no es el CIF. La mayoría cree que es el FOB, el flete y el seguro. En realidad no es así de sencillo. FOB, sí lo vas a contemplar. Flete, el flete internacional. Seguro, sabes que no estás obligado a contratar un seguro. Pero en el caso que contrates uno, irá esa información. Pero profesor, ¿qué falta entonces? Si quieres realmente calcular el verdadero valor en aduana, es el valor FOB, más el flete, más el seguro, más los ajustes. Ahora, no siempre hay ajustes, por eso es que la mayoría interpreta que el valor en aduana o la base imponible es el CIF. Pero esa es una acepción falsa. El verdadero valor en aduana o el base imponible es el FOB, el flete, el seguro y los ajustes. Que no haya no quiere decir que no se sumen. También se deben incluir. Y no siempre pienses que hay ajustes positivos, ¿no? También existen ajustes negativos. Y es este monto considerado valor en aduana o base imponible sobre el cual se va a calcular el monto total de tus tributos a la importación. Tanto tus tributos internacionales como el ad valorem, como tus tributos locales, el IGB, el IPM, el impuesto selectivo al consumo. Y ya sabes por qué no consideramos a la percepción obligación tributaria, pero sí la tomamos en cuenta cuando hablamos del total de tributos. Sección número 7, acá viene lo interesante. Yo te dije que el formato A se llenaba en base a información relativa a cada partida arancelaria. Por eso es que la primera parte de la sección 7 dice declaración de mercancías. 7.1, número de series y total de series. ¿Qué quiere decir esto? ¿Te acuerdas que hablamos de los formatos A y el A sub 1, A sub 2, A sub 3? El total de series es el total de formatos A que hay. El A sub 1, A sub 2, A sub 3. Y el número de serie es la que corresponde a este formato. Si acá me dice que son dos series, automáticamente yo debo entender que se trata de una declaración aduanera de mercancías que involucra dos diferentes tipos de mercancía, dos partidas arancelarias diferentes. Por ende, el formato A lo llenaré con número de serie 1, del total de series 2. Y el siguiente formato A, el A sub 1, lo llenaré con número de serie, este es el 2, de un total de series de 2. El puerto de embarque y el código del puerto de embarque, esta información también la tengo. La fecha de embarque también tengo esta información y el documento de transporte al detalle o el conocimiento de embarque también lo tengo. Así que lo único que tengo que hacer es trasladar información. Profesor, creo que es equivocado. ¿Por qué? ¿Cómo voy a diferenciar la mercancía? Por series, usted me ha dicho que es por partida arancelaria. Y hasta hoy no veo que haya ninguna casilla que me hable de partidas. Acá es donde encuentras eso, en la sección 7.19. Donde tienes que colocar la subpartida de la cual estás hablando. Nuevamente, mira, en la sección 7 te van a pedir información completa sobre la mercancía. Para esto necesitas tu ficha técnica, necesitas tu manifiesto de carga, el packing list, ¿ok? Te van a pedir el número de serie del total de series, el puerto de embarque y el código del puerto, la fecha en la que se está embarcando la mercancía, el documento de transporte al detalle, conocimiento de embarque,
El certificado de origen, si es que estuvieras acogiéndote a un beneficio como importador, si estuvieras acogiéndote a un beneficio tributario. La cantidad de unidades comerciales, la cantidad de bultos, la cantidad de unidades físicas. Acá hay otro punto de confusión. No es lo mismo hablar de cantidad de unidad comercial que hablar de cantidad de unidades físicas. Yo puedo comercializar, por ejemplo, latas de gaseosa que vienen en six-pack. Si tengo 2 six-pack, la unidad comercial va a ser 2, porque son 2 six-pack. Cantidad de unidad física. Unidad ya no es 2. Si son 2 six-pack, unidades físicas tendré 12. El peso neto, el peso bruto, la clase de bulto, la cantidad de bultos que involucra solamente a una partida arancelaria. Acuérdate eso, a una partida arancelaria. El país de origen, el país de adquisición, el valor FOB, el flete y el seguro. Profesor, pero esa información ya la tenía arriba. Simplemente la copio y la pego. No. Lo que hemos puesto en la sección número 6 es el valor en aduana. Es decir, es el valor FOB de toda la DAM, de toda la declaración. ¿Cuánto es el valor FOB? 75.631. Si yo me voy a ver el valor FOB de esta partida arancelaria, me voy a dar con esta sorpresa. El valor FOB, solamente el valor FOB de esta partida arancelaria, de esta partida nacional, ¿es cuánto? 1051,83. Profesor, pero no entiendo cómo es posible si en el valor en aduana aparece 75.631. También hay un flete y hay un seguro total. ¿Por qué abajo, donde usted tiene que volver a poner la información del FOB, el flete y el seguro, no le pone esa información? Porque acá estoy hablando del valor FOB, pero solamente de esta partida. En la serie A1 hablaré del valor FOB de la otra partida. Se supone que si son 2 series, son solamente 2 tipos de mercancía, son solo 2 partidas arancelarias y que el valor FOB de ambas mercancías me tiene que dar el total, que es 75.631. Lo mismo pasa con el flete, con el seguro. Flete y seguro. ¿Ok? Datos de la mercancía, el número de series, por ejemplo, acá me dice, esta es la serie número 1 de 17 series. ¿Ya qué quiere decir? Que hay un formato A y hay 16 series adicionales, ¿no? Esta es la 1 de 17. Esta es la 1 de 17. Luego habrá la 2 de 17, la 3, la 4, la 5, hasta la 17 de 17. Ítems por ejemplar, 1. ¿Qué más me piden? El puerto de embarque. ¿De dónde está saliendo esta mercancía que estoy importando? ¿De qué puerto viene? El código de ese puerto, la fecha en la que se embarcó, los documentos de transporte al detalle. Profesor, no hay certificado de origen, no me voy a coger algún beneficio. No existe un beneficio. No hay un certificado de origen ni fecha de emisión del certificado de origen. Unidades comerciales. Ya sabe que no es lo mismo unidad comercial que unidad física. Cantidad de bultos, 4.000. Clase, bultos. Peso neto, el peso bruto. La partida que corresponde a esta serie número 1 de 17. El país de origen, el valor FOB, la moneda en la que se encuentra, el flete, el seguro. En este caso hay un seguro, sí, porque dice tipo de seguro. Cuando hay un seguro, ¿ok? Cuando la mercancía viene asegurada con una póliza individual, va código 2. Cuando la carga no viene asegurada, es el código 1. En este caso, código 2, ¿qué quiere decir? La mercancía viene con una póliza de seguro individual. Por eso es que aparece código 2 y el monto de seguro para esta partida arancelaria. De todas formas, también hay un valor en aduana, ¿no? Y también existen los ajustes, porque los ajustes no se enfocan a aplicarse en todo tipo de mercancía. Es por cada tipo de mercancía que se da el ajuste. Por ende, varía el valor en aduana de cada una de las series.
Pero eso quiere decir que al final todos los ajustes los vas a sumar y los vas a colocar acá en la sección 6. El total de ajustes de las 17 series. Finalmente, para terminar, la descripción de la mercancía. Y acá también debe ser bastante cuidadoso. ¿Por qué? Muchos creen que en la descripción de la mercancía solamente debería ir la descripción física de la mercancía. Y en realidad no es así. Debes tener bastante cuidado con eso. ¿De dónde voy a sacar esta información? Esta información sale del manifiesto de carga. ¿Ok? Sale del manifiesto de carga. Pero ojo, hace un instante te dije, ten bastante cuidado. ¿Por qué? Porque cuando haces la presentación de la descripción de la mercancía, debes tomar en cuenta lo siguiente. Número 1, la especie o denominación comercial de la mercancía, la forma de presentación o conservación, los materiales de que está compuesto ese tipo de mercancía, el uso o la aplicación y otras características. ¿Por qué es importante que yo consigne el uso? Lo que sucede es que cuando tú trabajas con el Arancel Nacional de Aduanas, que es la versión 17, que es la última versión oficial, sucede lo siguiente. De todos los 98 capítulos que encuentras, sabes que el capítulo 98 es de tratamiento especial de mercancías, así que no lo vas a tomar en cuenta. En este ejemplo, vamos a tomar en cuenta solo los primeros 97 capítulos. Profesor, no me explica hasta ahora lo del uso. Clarísimo con esta explicación. Cuando utilizas el Arancel Nacional de Aduanas para buscar la partida arancelaria de una mercancía, cuando buscas esa mercancía en el arancel por medio de las características físicas o la descripción física de esa mercancía, la apariencia, la composición, vas a encontrar esa partida arancelaria entre el capítulo 1 y el capítulo 83. En el peor de los casos, si no encuentras tu partida arancelaria entre el capítulo 1 y el capítulo 83, tendrías que irte a buscar del capítulo 84 al 97, pero acá hay un dato curioso. Todas las partidas arancelarias consignadas entre el capítulo 84 y el capítulo 97 son partidas arancelarias que describen la mercancía no en base a sus características físicas, no en base a sus atributos físicos, sino en base al uso que se le puede conceder a esa mercancía. Y ahí viene el punto importante de por qué en esta sección 735 debes colocar el uso de la mercancía. Porque si se da el caso en que el vista de aduana te levanta una duda razonable, ¿cómo podrías llevar a cabo el proceso de valoración de manera correcta? Consignando la información puntual y precisa de tu mercancía sobre la partida arancelaria y por qué elegiste esa partida arancelaria. Porque la duda razonable podría ser por la mala declaración de la partida arancelaria. Pero si tienes, en este caso, conocimiento claro de la ficha técnica de tu mercancía, tienes una muestra comercial, has colocado en la DAM, que es tu declaración jurada, la descripción completa física de la mercancía, pero no has obviado el uso de la misma, es mucho más sencillo que se pueda contrastar realmente si has consignado o no la partida arancelaria correcta. Y ya para terminar, en la descripción de mercancía, también se consigna el número de la factura comercial, de donde se ha extraído esta información, y la fecha de la factura. De manera complementaria, alguna información adicional, los datos del declarante, el número de contenedores y precintos, la diligencia aduanera, el control de aduana que debe tener un sello, si te has sometido a depósito aduanero, la regularización del embarque. Y esa es la explicación para una DAM de importación. Ahora vamos a ver una DAM de exportación. ¿Ok? El formato A de una DAM de exportación. Mira, presta atención. Igual, ¿qué es lo que aparece aquí? Aduana, código 235. ¿A qué estamos haciendo referencia? Ya no es la aduana marítima del Callao, ¿no? Ya no es el código 118. Estamos hablando del código 235, el cual hace mención a la aduana aérea del Callao. Te recordarás esto que lo hemos visto a un inicio. El número de orden, esta DUA era del 2012, con la numeración que correspondía. Destinación, profesor. Ya sabes que la destinación
se realiza en base a ¿qué? Al régimen aduanero elegido. En este caso, la destinación es con el código 40. Es decir, en este encabezado ya te estás dando cuenta que va a ser una exportación por la aduana aérea del Callao y que va a ser una exportación porque hemos declarado como destinación el régimen de exportación definitiva con código 40. Despacho no tiene tipo de despacho. Sección 2, ya sabes que tú no llenas esta información. Esta información la llena la administración aduanera. ¿Ok? Esta información la llena la administración aduanera. El número de la declaración, la fecha de numeración y el canal al que se va a someter el control. Sección número 1, identificación. En este caso son tus datos como exportador, ya no como importador. Es una razón social, profesor. Código 4. ¿Por qué? Porque el documento de identificación de una razón social es un RUC 20. Dirección del exportador, tal y como aparece en la ficha, RUC. ¿Será necesario código de ubicación geográfica? No necesariamente, porque es una exportación. Transporte. Voy a utilizar a Tampa S.A. Código TP. ¿Dónde encontré este medio de transporte? Los datos estaban en mi conocimiento de embarque. Vía de transporte, se ya había dicho que era la aduana aérea de Callao. Código 4, vía de transporte aéreo. El almacén con el que trabajo con Talma, y acá aparece el código. ¿Cómo sé si es un almacén oficial o autorizado? Lo verificas en la página de la Aduanet. Transacción. Profesor, usted está haciendo una exportación. Usted no va a movilizar divisas. Por ende, yo no voy a declarar una transacción. Valor en aduanas. El valor FOB. Flete, no hay seguro, no hay ajustes. ¿Por qué? Porque cuando haces una exportación se declara el valor FOB. Declaración de mercancías. Mira, acá son 8 series a exportar. Y este formato de la DAM, este formato A, corresponde solamente a la primera serie. Solo corresponde a la primera serie. ¿Ok? A la primera. Profesor, ¿aplicará un certificado de reposición de mercancía en franquicias en esta exportación? No, si no llenaría esto, ¿no? Número de certificado de reposición si hiciera mi importación y quisiera aplicar ese saldo a favor. Puerto de embarque. Fecha de embarque no registra, no hay todavía una fecha registrada. Certificado de origen, no estoy enviando ninguno. Cantidad de unidades comerciales, 600 unidades comerciales. Cantidad de unidades físicas, 163. ¿Por qué, profesor, esa diferencia? Porque probablemente, ojo, cantidad de unidad física, 163 kilogramos. Unidad comercial, probablemente son unidades que salen de este monto total. Peso bruto, peso neto, clase de la mercancía, cantidad de bultos, tipo de bulto. ¿Ok? Verifiquen esta información. La subpartida, acá aparece la subpartida, pero solamente para la primera serie. ¿Ok? La subpartida solamente para la primera serie. ¿Por qué? Son 8 series, acuérdate de ello. Y acá solamente estoy hablando de la primera. Y habíamos dicho, habíamos mencionado, que en este caso, cada uno de los formatos correspondía a una partida arancelaria. Valor FOB, este es el valor FOB. Profesor, hay una confusión ahí. Su valor en aduana es 10.129. ¿Por qué le ha colocado solamente en valor FOB 2064? Ya hemos dicho porque este valor FOB corresponde solamente al valor FOB de esta partida arancelaria. ¿Ok? No al monto total en general. Descripción. Queso gourmet con tomate deshidratado y pesto italiano. No hay mayor descripción. Debería haber, sí. Debería haber mayor información. Y acá tienes los sellos que certifican el proceso de exportación, ¿no? El del declarante, el de contenedor y el precinto de seguridad, el de la diligencia aduanera, por el control oficial de aduanas, por la zona primaria del depósito aduanero y finalmente del transportista. Ahora, otro detalle importante que también me estaba olvidando mencionar, ¿no? Es en relación a los formatos que utilizas.
Cuando realizas un proceso de exportación definitiva, no utilizas necesariamente los tres formatos. En una importación para consumo sí, porque en una importación para consumo vas a tener que declarar información del formato A, información general. Vas a tener que declarar formato B, porque como importador vas a movilizar divisas para pagarle a tu proveedor. Y vas a llenar un formato C, porque vas a pagar tributos a la importación. A diferencia de una exportación definitiva, en una exportación definitiva solamente trabajas con el formato A. ¿Por qué solo el formato A? Porque igual necesitas hacer tu declaración jurada de la exportación de la mercancía, no llenas el formato B, porque en este caso como exportador tú no vas a movilizar divisas, no llenas el formato C porque ninguna exportación grava tributos. Así que cuando haces una importación para consumo, los tres formatos. Cuando haces una exportación definitiva, solamente el formato A. Y con esto ha sido la explicación, en este caso, programada para el día de hoy. Yo sé que en realidad hay muchos más temas que podríamos abordar dentro de cada uno de los formatos. Hay información adicional que tendríamos que revisar por cada uno de los formatos, ver casos reales, pero probablemente lo dejemos para una próxima oportunidad. Voy a revisar el chat para ver sus consultas. Ah, sobre los pagos, Safi. Ok, a ver, rapidísimo les explico sobre ello, chicos. Ok, ¿cómo procede con el tema de los pagos? Buenas tardes, soy ya. Y con el contado, traigo carga LCL de 3 proveedores. Ya, a ver, vamos por la primera consulta. Me dice, traigo carga LCL de 3 proveedores, diferentes con facturas diferentes, y con manifiestos independientes. ¿Puedo declarar todo en una sola DAM? Sí se puede declarar todo en una sola DAM. Sí se puede, no hay problema, Jesús. En el caso que me estaba planteando Safi acá hace un instante, ¿qué pasa si en este caso yo estoy haciendo una importación definitiva, una importación para consumo, y yo sé que estoy obligado en este caso, sí o sí, a hacer mi declaración electrónica de forma anticipada, y estoy obligado también a presentar una garantía o a pagar el monto total de mis tributos a la importación? ¿Cuál de los dos aspectos te beneficia más? Te beneficia muchísimo más la presentación de una garantía. ¿Por qué? Imagina que pagas los tributos. Estás importando 3 contenedores de 20 pies. Presentas los documentos, haces tu declaración electrónica, pagas el monto total de tributos, listo, todo está ok. Tan pronto llegue esa mercancía, pasa el canal de control que te asignen y listo, se somete la mercancía al levante. Llega la mercancía y lamentablemente el transportista te dice, uy, mira, ¿sabes qué? De los 3 contenedores te traje 2 nada más. Oye, ¿qué pasó con el tercero? Se cayó por la borda, un accidente, un incendio, etcétera. Pero yo ya pagué mis tributos. ¿Qué dice la administración aduanera frente a esto? El monto total de tributos que has pagado por mercancía que no se encuentre de manera física o que no se constate que realmente ha llegado, queda registrada como mercancía pendiente. ¿Qué quiere decir? No se te va a devolver ese dinero. Queda pendiente ¿para qué? Cuando tu proveedor te envíe ese contenedor o cuando hagas una nueva importación, utilizarás ese monto a tu favor. En cambio, si hubieras utilizado una garantía, la administración aduanera hubiera ejecutado toda la garantía, te hubiera devuelto solamente lo relacionado al contenedor que no llegó y no hubiera habido mayor problema. Bueno, un solo problema, ¿no? El hecho de que se ejecutó la garantía y el banco en este caso, como hiciste uso de todas formas de la aplicación de ejecución de la garantía, te va a cobrar por sus servicios. Pero es mucho menos peligroso a que tengas pues la mercancía pendiente de importación y el monto de los tributos ya pagados en manos de la SUNAT. Muy bien, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por la atención prestada. Agradezco nuevamente a Dicetur y a Camex por la oportunidad de haberles presentado este tema y espero haya una nueva oportunidad para poder mantenernos
al día con estos acontecimientos, ¿no? Que cambian y se actualizan de manera frecuente en el rubro de comercio exterior. Muchísimas gracias a todos y que pasen muy buenas tardes. Profesor José Gerardo, ¿me logra escuchar? Sí, sí puedo ir. Ya, bueno. Profesor Gerardo, en primer lugar, quiero agradecerle, ¿no?, por su excelente ponencia brindada el día de hoy, y también agradecer a todo el equipo de la Cámara Peruana de Comercio Exterior, y comentarles, ¿no?, a todos nuestros seguidores del fanpage de la DIRCETUR, los que se conectan diariamente en nuestras capacitaciones, que tenemos un convenio ya con la Cámara Peruana de Comercio Exterior. Así que cada semana vamos a hacer las transmisiones en vivo, ¿no?, en el fanpage de la DIRCETUR, y también va a estar en el aplicativo Zoom. Así que muchas gracias, en realidad muchas gracias. Todo el equipo que conforma la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo están muy agradecidos con la Cámara Peruana de Comercio Exterior. Así que muchas gracias, estimado José Gerardo Podesta. Espero, ¿no?, reencontrarnos de acá a 2 semanas, 3 semanas, bajo esta plataforma virtual que en realidad nos hace llegar a 9 provincias y a 228 distritos que, ¿no?, tiene la región Lima. Así que muchas gracias a todos. Gracias a ustedes por la oportunidad. Estamos en contacto en un próximo webinar. Esperemos que sea muy pronto. Así es. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Mateo. Muchas gracias a todos los presentes también, a todos los que han estado durante la presentación, y nada, que tengan muy buenas tardes.